En estos tiempos ya sabemos que existen cartas raras, otras muy valiosas, pero muy pocas tienen una historia que te persiguen años después. Lo que te voy a contar ahora no es solo una carta de Pokémon, es una carta que durante años fue ignorada en carpetas escolares y hoy se vende por más de 50.000 euros. Pero lo más impactante no es su precio, que también es la historia que nadie cuenta detrás de ella, la de un artista que dibujó un Rayquaza brillante como nunca antes se había visto en esa época y luego simplemente desapareció. ¿Y qué tiene esa carta que hoy revienta las subastas en silencio? Quédate, porque esto no va de cartón ni de dinero, va de lo que pasa cuando algo poderoso se queda esperando a ser visto. Año 2005. Mientras el mundo se preparaba para las nuevas consolas, el universo Pokémon vivía en penumbra. El fenómeno que una vez llenó patios escolares, ahora camina en silencio. Las cartas ya no eran tema de conversación. Las tiendas las tenían, pero nadie las buscaba. Se vendían con más polvo que emoción. Pero entre todo ese letargo algo brillaba. Aunque nadie lo sabía todavía, en medio del set X de Oxys, la carta 107 de 107 dormía una bestia legendaria. Rayquaza Goldstar. No era una carta más, era distinta, diferente, arte a toda página, colores hiperintensos y un diseño que no parecía hecho para niños. Parecía más una ilustración sacada de un mural. Pero claro, ¿quién prestaba atención en esos tiempos? Si nadie la conocía, si ni siquiera sabías que existía algo así. Era una carta que podías tener frente a ti y te daba absolutamente igual. La comprabas por casualidad, la intercambiabas por una energía hasta por un Magikarp. La olvidabas en una caja de zapatos y sin saberlo guardabas una de las piezas más valiosas del TCG moderno, porque esa época no era de hype. Es más, esa palabra ni existía. No había influencers, no había TikToks mostrando pulls, información de las cartas más referentes económicamente hablando. Era una era de sombras y en las sombras a veces se esconden los tesoros más grandes. Hay artistas que firman autógrafos, que van a ferias, que están pendientes en las redes sociales y luego están los otros, los que trabajan en silencio, sin esperar aplausos ni fama, los que simplemente dibujan por placer al arte y dejan que su obra hable por ellos. Y por eso te quiero presentar a Masakazu Fukuda, un artista silencioso, reservado, que ilustró casi todas las cartas de Goldstar. Su estilo es fácil de reconocer: movimiento, agresividad, atmósfera, Pokémon que no posan, Pokémon que están realmente vivos en papel, y más en esos tiempos. Pero Fukuda nunca buscó reconocimiento, nunca dio entrevistas, nunca firmó ni una carta, según dicen, y después del set X Dragon Frontiers desapareció del TCG, sin avisar, sin despedida. No se sabe hasta ahora qué ha sido de él. La única información que tenemos: nació en Japón. Fukuda trabajó durante 11 años como diseñador de videojuegos antes de dedicarse al arte de las cartas. Admirador de artistas como Katsuhiro Otomo y Akira Toriyama, comenzó en el TCG en el 2003 como ilustrador freelance. Ilustró más de 480 cartas, muchas de ellas en la era X, con una estética increíble, que rompía totalmente los moldes. Le gustaba el ciclismo, la fotografía y el funk de James Brown. Un tío con buen gusto musical. Pero mientras otros artistas buscaban el foco, Fukuda caminaba en dirección contraria totalmente. Nada de entrevistas, nuevamente nada de firmas, nada de redes sociales, solo arte puro y en directo. Imagínate crear una de las cartas más valiosas del TCG y luego retirarte sin decir una sola palabra. Imagínate que también nadie conozca tu rostro, pero todos reconozcan tu carta. Esa es la paradoja de Fukuda, y quizás por eso tienen algo que las otras no: silencio y absolutamente misterio. Porque fueron hechas no para brillar en vitrinas, sino para quedarse guardadas y coleccionadas con un buen gusto, esperando a ser descubiertas por alguien que realmente ame y mire más allá del cartón. ¿Te imaginas si hoy, en vez de buscar fama, simplemente hiciéramos algo tan poderoso que pudiera hablar por nosotros cuando ya no estuviéramos? Fukuda lo hizo, y por eso su sombra sigue brillando hasta hoy. Pero la historia no termina con su retiro, porque mientras Fukuda se alejaba, algo en sus cartas empezaba a despertar. En las subastas, en los foros, en conversaciones entre coleccionistas, como si el mundo por fin estuviera listo para mirar lo que durante años había sido ignorado.
Hoy, un Rayquaza Gold Star PSA 9 se ha vendido por $52.000. En PSA 10 japonés, más de $80.000. ¿Por qué tanto? Por su rareza, por su estado, pero también por su historia. Esta historia que te estoy contando ahora mismo. Porque esto no es solo brillo, es contexto del significado de su firma. Esta carta fue una de las primeras que se mostró a un Rayquaza Shiny en el TCG. Su posición agresiva, su cuerpo en movimiento, el fondo totalmente dramático, pero la joya de la corona está en los detalles, el trazo de Fukuda. En aquel entonces obtenerla no era fácil, no venía garantizada, solo tenías una posibilidad en cientos y cientos de sobres. Imagínate ahora cómo estamos con esa probabilidad nosotros. Hay cifras que no paran de subir. En 2020, una copia firmada por Fukuda, que era completamente una locura tener algo así, se vendió por casi $100.000 en subasta privada. Y en eBay, versiones sin certificar rondan los $10.000. Pero lo que le hace tan buscada hoy no es solo eso, es lo que representa. Ese niño que la guardó sin saber, ese adulto que la busca con nostalgia. Es más, ponte a buscarlo ahora mismo. Eso es parte de ti, que quizás olvidaste, pero que sigue vivo. Para muchos es eso, un recuerdo que se niega a morir. Y tú, que estás viendo esto, ¿cuántas cosas guardaste sin saber lo que valía? ¿Cuántos momentos, personas o recuerdos archivaste sin darte cuenta? Pero lo más increíble es ese valor oculto que no solo vive en vitrinas o subastas, vive en historias reales, en personas comunes que, sin saberlo, tenían en sus manos una joya capaz de cambiarles la vida. Porque a veces el verdadero valor de una carta no está en su rareza, sino en lo que puede hacer por alguien cuando aparece en el momento justo. Y por eso te quiero contar esto. Detrás de cada carta valiosa no hay solo cartón brillante ni cifras locas. Hay personas, hay decisiones, hay momentos que cambian la historia de alguien para siempre. Y esta carta, Rayquaza Gold Star, tiene varios de esos momentos. Octubre del 2020. Un joven en Estados Unidos publica por primera vez por eBay su Rayquaza PSA 10. Lo hace con nerviosismo, sin saber si realmente alguien estaría dispuesto a pagar tanto. Días después, la subasta se cierra en $45.000. Con ese dinero paga toda su matrícula universitaria, un cartón, un dragón, una carrera entera. Otro caso, en PWCC, una de las plataformas de subastas más grandes del mundo, se vende un Rayquaza Gold Star firmada por Masakazu Fukuda, precio final más de $80.000. El comprador, un empresario japonés que llevaba buscándola 15 años. Cuando la recibe, solo dice una cosa: no la voy a vender jamás. Es mi infancia en una carta. Locura. Y quizás el más conmovedor, 2023, una familia en Colorado encuentra una vieja carpeta en el desván. Dentro, un Rayquaza Gold Star. Lo mandan a calificar PSA 9. La venden por $51.000. El destino de ese dinero, la cirugía del corazón de su hija. Una carta que literalmente salvó una vida. Y yo te pregunto, ¿aún crees que esto va solo de cartón? Esto va de oportunidades que llegan solo una vez en la vida. Va de mirar hacia atrás y encontrar algo que creíste que no valía nada. Y tú, que estás viendo esto, ¿cuántas veces has tenido algo valioso delante de ti y no lo viste? Archivaste recuerdos como si fuera algo común, algo normal. Y quienes supieron verlo, cambiaron su historia para siempre. Y si después de todo esto sigues pensando que esto es solo una carta más, tal vez lo importante no era el cartón, sino la historia que te negabas a ver, de lo que dejamos atrás sin saber su valor. Una increíble historia que nos recuerda que incluso lo más olvidado puede resurgir y a veces salvar una vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres descubrir más historias como esta, ya sabes dónde encontrarme. Soy Covita y esto es solo el comienzo. Muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!